¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El presidente Enrique Peña Nieto canceló la reunión del próximo martes con Donald Trump. Esta mañana, el mandatario norteamericano escribió en su cuenta de Twitter que si México no pagaba por el muro, entonces no debería realizarse la reunión del 31 de enero. Y la respuesta, por supuesto, del presidente de la República fue, pues ahí nos vemos. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues allí está, sin duda que el señor Trump en sus primeros 7 días ni eso ha tenido todavía ni cumple los 7 días, ha demostrado lo que es, un hombre profundamente ignorante, un negociador de esos, yo diría de bajo nivel, negociador de bajo nivel que supone que puede poner a cada uno de sus presuntos negociantes contra la pared, aplastarlos, y ya que lo tienes abajo, entonces empezar a encontrar la mejor carta con la que puedas obtener, digamos, la mejor ventaja. A lo mejor en algún mundo de negocios, en algún espacio del mundo de los negocios se maneja así, no en todos, no creo que en todos, y mucho menos a nivel internacional. Teníamos ya un equipo de negociadores encabezado por Luis Videgaray y Ildefonso Guajardo, que estaban llevando a cabo una negociación muy clara sobre temas muy concretos, no las tonterías del muro, que ahorita hablamos de ellas, temas que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, con la posibilidad de encontrar elementos que dieran para ganar a las dos partes. En medio aparecían estas expresiones en medios del señor Trump con respecto al muro, y los negociadores norteamericanos, sabemos, decían, no, es parte del show, va a aparecer el presidente Trump diciendo que el muro va a ayudar a parar la emigración centroamericana y que la economía mexicana debe ser una economía fuerte para que los dos países podamos salir adelante como parte de esta alianza. Y así lo hizo Trump ayer en la noche, pero no puede contenerse con respecto a su capacidad de imaginar estupideces y convertirlas en discurso. Y entonces eso fue lo que hizo hoy en la mañana, claro. Ante esto, el presidente de la República aquí en nuestro país tiene que salir diciendo, bueno, no habló de cancelar el viaje ayer en la noche, simplemente lo que dijo es, señores, el tema del muro no es un tema a negociar, o sea, México no puede, ni está a favor del muro, ni lo va a pagar. Y no lo va a pagar, perdón que me extienda, no lo va a pagar porque en derecho internacional, ni en cualquier tipo de negociación, es imposible que un país pueda pagar por algo que otro país va a construir en su territorio, bajo su propia lógica de seguridad, que podemos no estar de acuerdo sí o no, tiene derecho a hacerla, pero que me lo venga a cobrar a mí. Eso lo hacía en la Alemania nazi en zonas de ocupación, cuando obligaba finalmente a los países ocupados o a los judíos a pagar por aquellas áreas a partir de las cuales iba a generar sobre ellos modelos de explotación brutales. Eso es lo que quiere hacer el señor Trump. Y ante esto, bueno, pues obviamente la reacción de presidencia es hasta aquí llegamos y tendremos que replantear el modelo de negociación. Perdón. Sí, y en épocas anteriores lo hacía Roma, ¿no? Así se hizo el muro de Adriano en la ahora Gran Bretaña. Eso no tiene sentido en el mundo actual, y menos cuando estás en una cercanía muy grande con otro país. Somos estados que tenemos alianzas importantes en todo tipo de cosas, desde cuestiones de seguridad hasta cuestiones económicas, como el Tratado de Libre Comercio. En esa perspectiva, el construir el muro en la frontera es un insulto. No porque sea malo en sí el muro, ya hay uno, tiene 40 y tantos años que empezaron a hacerlo en la parte de Tijuana y luego fue creciendo, y en ninguno de esos casos hubo este enojo de parte de México porque no se interpretaba como una agresión, como es la manera como lo ha planteado Trump desde la campaña. Como tú bien explicas, ayer cuando firma las órdenes ejecutivas sale ante medios y explica, y tiene un discurso muy moderado, y esto pues llevó al presidente Peña Nieto en la noche de ayer a decir pues vamos
vamos a evaluar cómo se va dando el entorno para ver qué seguimos haciendo. Y hoy en la mañana, pues el señor Trump dice, si no van a pagar, pues ¿para qué nos reunimos? Y la respuesta de Peña es, pues no nos reunimos, mano. Creo que el presidente Peña ha actuado de manera correcta. Hay una gran cantidad de personas que se han regresado al nacionalismo revolucionario ahora frente a Trump, y lo que están exigiendo es prácticamente que México le declare la guerra a Estados Unidos, que vayamos y que insultemos a Trump. Yo creo que eso no tiene sentido. Han insultado mucho a Peña, probablemente porque pues, la popularidad del presidente es muy baja, y entonces muchas personas creen que el que hay que insultar es al presidente de México y no al Estados Unidos. Yo creo que eso es una tontería monumental. Me ayuda a entender por qué hemos perdido tantas guerras en nuestra historia. No es algo que sea nada más de hoy, ¿no? En la descripción que hacía Serra de Donald Trump y pues sus tweets y su esquizofrenia, te faltó añadir un poquito de locura dictatorial. A mí me sorprende muchísimo estas consecuentes directrices que está dando, una de ellas vinculada fundamentalmente pues con la negación de una realidad. Es verdaderamente patético lo que está pasando en términos de las órdenes que ha dado para que los científicos que trabajan en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y de la EPA, la Environmental Protection Agency, no puedan dar absolutamente ningún comunicado ni revelar ninguna de sus investigaciones referente al medio ambiente. Esta parte del calentamiento global, por orden directa del dictador, desaparece del mundo y desaparece de los científicos norteamericanos. Me parece verdaderamente aberrante. Ahora, lo que verdaderamente me está preocupando ahora sí en serio es dónde están todos estos balances y contrabalances y pesos y contrapesos de la economía estadounidense. Están callados. Y eso es terrible en un sistema dictatorial. Me preocupa enormemente la gente que rodea a Trump. No tengo nada en contra de ellos, a lo mejor puede haber gente inteligente o no, pero están optando por callar, y eso es terrible en un proceso de esta naturaleza y solo le puede hacer daño a la economía estadounidense, que durante décadas ha sido un pilar de la democracia a nivel internacional. Más datos sobre esto que creo que pueden ser muy importantes. No nada más ha pedido esto, hay un pleito ya casado con la empresa CNN, incluso al extremo de que puso un tuit festejando por qué Fox News tiene un incremento en su rating frente a CNN, que son fake news, como dice él, ¿no? Noticias inventadas. Tiene un pleito con la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Hoy mismo, en la mañana, renunciaron la mayor parte de los altos mandos de la Secretaría de Estado porque no quieren participar en el gobierno del señor Donald Trump. Creo que sus problemas son pues ya muy grandes, muchos conflictos con muchas personas. Allá en Estados Unidos, por ejemplo, no se discute tanto el tema del muro. Lo que están discutiendo es acerca de su argumentación de que hubo votantes ilegales y por eso perdió, que si no, no hubiera perdido el voto popular, sus pleitos con CNN. Creo que además está complicando muchísimo la relación con otros países, empezando con nosotros, y todo esto lo está haciendo al mismo tiempo que aparentemente está incrementando su riqueza, aprovechando el puesto de la presidencia. Cada vez hay más evidencia de que está utilizando a la presidencia, por ejemplo, para negociar instalación de hoteles suyos en otros países, y ahora mismo ha subido ya el precio de la inscripción a su club de golf famoso en Florida, Mar-a-Lago, en donde pues pagabas $100,000 por inscribirte, ahora pagas $200,000. ¿Por qué? Pues porque es presidente. Entonces, pues tienen en Estados Unidos un presidente populista y corrupto. Yo insistiría que pues, qué bueno que ya les tocó para que vean cómo es, y que no nomás sea un asunto latinoamericano, pero verdaderamente pone en riesgo al mundo entero. Bueno, hay que recordar que después de todo este, digamos, pleito de la mañana, apareció Sean Spicer, el vocero, este hombre que pues algo le sabe, y me imagino él ha de estar sufriendo, diciendo, vamos a buscar otra reunión, vamos a buscar otra reunión entre el presidente Peña Nieto y el presidente Trump. Pues sí, bueno, hay que buscarla una vez que le cierren la boca al presidente de los Estados Unidos. O sea, no va a haber. O sea, no va a haber. O que le quiten el aparatito para que ande jugando al tuit, ¿no? Ese aparatito fue motivo de toda la descalificación que le hicieron a Hillary Clinton durante toda la campaña. Y él lo sigue haciendo. ¿Dónde está esa gente que dice... De hecho, lo que está haciendo es peor, ¿eh? Es mucho peor. Sí. Ahora, es ilegal en los Estados Unidos. Desde el punto de vista de la negociación que México tiene que entablar con
Estados Unidos, creo que es importante entender que más allá de la demagogia de este hombre y de las estupideces que puede estar planteando y de las aberraciones de que ya no hay cambio climático y que esto dejó de existir y que va a lo que ellos llaman alternative facts, o sea, realidades alternativas que ni George Orwell en sus mejores novelas pudo haber como contado. Aquel que dice, no sé qué digan tus encuestas, yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos, así es, ¿no? Si la realidad está equivocada, pues peor para la realidad. Yo tengo mis realidades mejores, ¿sí? En ese sentido, creo que en México tiene, y creo que ha sido muy bien planteado, un escenario muy claro de decirles a los Estados Unidos, su elemento fundamental es un tema de seguridad. Ese es el elemento clave para lo que sería, digamos, el estatus de Estados Unidos como potencia. Y lo mencionó el presidente cuando en Los Pinos lanzó la estrategia. Y es, señores, el tema de centroamericanos, el tema de eventuales posibles terroristas que pudiesen entrar a los Estados Unidos vía México desde el Medio Oriente. Crimen organizado, está aquí. Y si no hay una estrategia en conjunto, su muro puesto allí al lado, su muro de las desgracias y que pues nos lo pueden cobrar a la mala con no sé con qué, con impuestos, con elevar, tratar de poner algún tipo de comisión a las transacciones que lleguen a México. No se puede, digamos, en términos de lo lógico, podrían hacerlo para salir con que ganaron. Todo eso no le va a servir de nada si en el tema seguridad México simplemente baja las manos. Y entonces sí, estaríamos metidos en un problema todos muy grave y empezando por los Estados Unidos. México, Estados Unidos y el mundo, porque desafortunadamente se pueden gestar muchísimas cosas desde cualquier lado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que poner todo sobre la mesa para llegar a una buena negociación y hay que conservar la calma, especialmente cuando tienes un loco del otro lado de la mesa. Confiemos en que pueda haber otro tipo de gente con la que se pueda hablar, pero estar dispuestos a pararse de la mesa en el momento en que haya algo como lo de hoy en la mañana, que simplemente te digan, pues lo tienes que pagar a la fuerza. Es una verdadera aberración. Inclusive si nos llegan a cobrar a la mala con algún otro tipo de impuestos, hay un concepto en economía que se llama costo de oportunidad. Y 12,000 millones de dólares invertidos en cualquier otra cosa en Estados Unidos van a ser muchísimo más fructíferos que en una barda que no sirve para absolutamente nada. Y eso no lo entiende porque es una cuestión política, no económica lo que está poniendo sobre la mesa. Yo creo que es muy importante entender que con el señor Donald Trump no se va a negociar nunca nada. Él no es la persona, hay que negociar con los secretarios. Ahí hay personas que entienden mucho mejor el asunto. Ejemplo, el secretario de Homeland Security entiende lo que tú acabas de decir con mucha claridad y lo ha dicho. La seguridad de los Estados Unidos no empieza en la frontera sur, empieza 1,500 millas más al sur. Entonces, para el señor Kelly, México es un elemento clave de su estrategia de seguridad. Para el señor Wilbur Ross, México es clave en su capacidad de competir con el resto del mundo, con China, porque sin nosotros no hay manera que compita. Entonces, con ellos se puede hablar. El problema que tienen ellos es que si su jefe va a salir desacreditando sus negociaciones cada vez que se le ocurre, pues entonces están en un problema. Pero ojo, y esto es clave que los amigos del auditorio lo tengan en mente, el problema es de ellos. El problema no es de México, o sea, este es un problema global. El mundo entero está en riesgo y está en riesgo porque los estadounidenses decidieron poner a ese señor en la Casa Blanca. Nosotros no debemos angustiarnos demasiado. Si el Tratado de Libre Comercio desaparece mañana, no va a pasar nada. Seguimos bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio, con la depreciación que ha tenido el peso, seguimos siendo competitivos, no cambia absolutamente nada. Si Trump se quiere pelear con la Organización Mundial de Comercio, entonces el problema es con China, y es con la India, y es con todo el mundo. Con Alemania, y con Francia, y con Inglaterra. Yo creo que hay que estar tranquilos, no hay que desesperarse, y bueno, hay que tratar de ayudar a los estadounidenses, a los funcionarios, que entiendan que tienen un peligro en la Casa Blanca y que mientras más pronto lo controlen, mejor para ellos. Ahora, la economía mexicana no es igual hoy de lo que era hace 25 años antes del Tratado de Libre Comercio. Es una economía muchísimo más fuerte. De acuerdo con diferentes rankings, estamos entre el 14 y el 11 a nivel mundial. Va a seguir creciendo México. ¿Por qué? Porque hemos generado en los últimos 25 años, si quieres derivado o no derivado del Tratado de Libre Comercio, empresas mucho más fuertes y competitivas.
mucho más fuertes y competitivas incluso de las que están del otro lado de la frontera, en los Estados Unidos. Yo tampoco me preocuparía demasiado si en algún momento nos tenemos que parar. No sería el mundo ideal, es un segundo mejor alternativa, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. El dólar es lo que a muchas personas les espanta, ¿no? Porque se mueve mucho, nomás no lo vean, ¿no? Eso es todo lo que hay que hacer. Hay que ver la inflación. Sí, no hay que preocuparse demasiado, ¿no? Ahí están datos. Y sí, lo que creo que es también fundamental entender en este momento es que los Estados Unidos con Trump está abriendo blancos por todos lados. Así Somos es. el más débil en un momento determinado, puede ser, pero ya lo está haciendo con China y se las va a ver bastante mal. Está empezando con Canadá, va a tener también sus problemas, está haciéndolo internamente y eventualmente... Ya insultó a la señora Merkel diciendo que ella se equivocó con lo de la migración y ella no contestó, ¿eh? Insulta a todo No el mundo. contestó porque esa es la mejor estrategia, hay que esperarse. Ella sí es una estadista. Sí, hay que torcerse a este maestro eventualmente. Vamos hay a ver tiempo, todavía serenidad y cómo funciona. paciencia. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Como parte del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, la Presidencia de la República presentó 2 decretos para impulsar la inversión productiva y la generación de empleo. El primero otorga un estímulo fiscal en materia de deducción inmediata de bienes nuevos y de activo fijo para micro y pequeñas empresas. El segundo es para promover el regreso de capitales no declarados que se encuentran en el extranjero, por lo que se ofrece un impuesto preferente por 6 meses. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria del SAT. Osvaldo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esra, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. A ver, el tema de la deducción, este decreto en donde este tipo de inversión se vuelve deducible totalmente, ¿cómo va a funcionar? Entiendo que es por un periodo de 2 años. Platícanos. Es correcto. Como lo mencionabas tú, derivado del acuerdo para el fortalecimiento de la economía y la economía familiar, el presidente inmediatamente tradujo este acuerdo en acciones muy concretas y en el caso que nos ocupa fue la firma de dos decretos. Uno de ellos, al que hace referencia, la deducción inmediata de inversiones, busca beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de empleo en nuestro país. Como ustedes saben, 7 de cada 10 empleos se generan en estas unidades de negocios y por lo tanto la importancia de fortalecerlas en este entorno, en esta coyuntura donde la incertidumbre y la volatilidad las puede afectar. Para esos efectos lo que se está planteando es que todos aquellos gastos que llevan a cabo estas empresas, gastos en inversiones, fundamentalmente activo fijo, que normalmente en el escenario normal se deducen a lo largo de la vida útil del activo. En este caso podrán ser deducidas en un solo ejercicio. ¿Qué es lo que en qué se traduce para las empresas? Que este mayor monto de deducción en este ejercicio les va a liberar, va a disminuir su carga fiscal, les va a liberar recursos con los cuales esperamos que puedan llevar a cabo inversiones adicionales, fortalecer su capital de trabajo y de esta manera apuntalar su desarrollo y la creación de empleos. La aplicación es muy sencilla, no se requiere ningún trámite adicional, lo único que tienen que hacer es a través de sus declaraciones mensuales, las provisionales, reflejar ahí el costo de la inversión que hayan realizado, deducirlo de sus ingresos que también hayan registrado en el periodo y por lo tanto se estará reflejando en una disminución directamente en la obligación que les hubiera correspondido pagar de otra forma. Osvaldo, de alguna manera 7 de cada 10 empleos sí lo genera el microempresario, pequeñas y medianas empresas, pero 7 de cada 10 pesos en términos de inversión y de volumen lo generan las grandotas. Ahí no hay contemplado nada hacia adelante, 2017-2018, para el fortalecimiento, o no necesariamente vinculado con la parte de incentivos o deducciones, sino de impulso específico.
En este caso, y podríamos entrar a hablar del segundo decreto, que es la repatriación de capitales, que lo que busca es efectivamente atraer recursos adicionales que pueden ser tanto para personas físicas como para personas morales, donde se tendrá una mayor disponibilidad de recursos para llevar a cabo actividades productivas. Pero antes de entrar a eso, te diría que el espíritu de este decreto es que sea un decreto temporal, un decreto focalizado, que vaya dirigido a los sectores que generan mayor empleo y que sobre todo son más vulnerables a la volatilidad, la volatilidad que vamos a enfrentar o que estamos ya enfrentando en los mercados financieros. De ahí que se esté privilegiando o se esté concentrando este esfuerzo. Como tú sabes también, los márgenes fiscales que tiene el gobierno no son muy amplios, que se tienen que cuidar porque precisamente una de las prioridades es la estabilidad de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica, y por eso que este esfuerzo se está solamente enfocando a las pequeñas y medianas empresas. Al respecto, eso creo que es muy importante. El esfuerzo es, como decía, temporal y focalizado para no poner en riesgo los ingresos del sector público, pues que probablemente sean el elemento más importante para los próximos años de riesgo en nuestro país. Es decir, aunque muchas personas están espantadas por el presidente nuevo en Estados Unidos y lo que pueda pasar con el Tratado de Libre Comercio, etcétera, pero realmente el único riesgo grandote que tenemos es que la deuda pública pudiera crecer demasiado y esto depende de los ingresos del sector público. Al respecto, ¿cómo van saliendo las cifras ahorita que estamos empezando este año? El efecto del impuesto especial en gasolina, el mayor ingreso de pesos gracias al tipo de cambio en materia de exportación de petróleo. ¿Cómo se percibe que pinta el año en este tema? Se está iniciando bien, cerramos muy bien el año pasado. Me iría un poco más para atrás y te diría que en los últimos 4 años la recaudación y los ingresos tributarios han tenido un comportamiento muy sólido, derivado en alguna medida, bueno, en gran medida por la reforma hacendaria, pero también por las medidas de control y las medidas de facilitación que ha desarrollado el SAT. Hemos tenido un crecimiento de los ingresos tributarios como nunca antes se había observado. Estamos cerrando el 2016 con una recaudación de ingresos tributarios de 14.1% como porcentaje del PIB. Si recordamos, arrancamos esta administración con una cifra del 8.7%. Es decir, estamos hablando de más de 5 puntos del PIB de incremento o de fortalecimiento de los ingresos tributarios, que como todos sabemos es una fuente más estable, más segura, a diferencia de los ingresos petroleros que son susceptibles a las fluctuaciones en el precio, y ahora también lo estamos viendo en la plataforma. El año pasado llegamos a la meta que nos planteamos. Se rebasó, estamos observando un crecimiento en términos reales superior al 11%, y lo que llevamos de estos días en enero, no observamos ningún síntoma de desaceleración de los ingresos, lo cual también nos lleva a la reflexión de que a pesar de esta volatilidad y de esta incertidumbre, la economía sigue muy sólida sobre bases firmes y sobre todo sobre bases del mercado doméstico. El consumo sigue teniendo niveles de crecimiento muy importantes, lo acabamos de ver hace un par de días. La creación de empleos formales sigue teniendo también un desempeño muy importante. El crecimiento de la masa salarial se explica en gran medida por qué estamos observando todo esto, y de alguna manera pues eso se refleja en la recaudación. En la recaudación no hemos visto ninguna señal de desaceleración que pudiera poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. Ahora, el otro decreto que establece la posibilidad de repatriación de capitales, esto ya se había hecho anteriormente, en algunos momentos se manejaban tasas menores a las que ahora se están manejando. ¿Cómo se plantea el actual decreto
¿qué mecanismos tienen para detectar si el dinero que eventualmente pudiese regresar es dinero que ha pagado impuestos o eso se hace a un lado o si proviene de fuentes lícitas? Sí. Como lo mencionabas al inicio del programa, el segundo decreto que firmó el presidente está diseñado para atraer los capitales de mexicanos que están produciendo actualmente en el extranjero y que mediante este mecanismo simple, sencillo, atractivo, puedan regresar a México para que produzcan en México. Las dos únicas condiciones que tiene el decreto es, en primer lugar, que se invierta en México, que regresen efectivamente, que en algunas ocasiones en el pasado no ha sido el caso o incluso en algunos otros países no se establece este requisito. Y el segundo, más obvio, es que efectivamente tenga un origen lícito. Respecto del primer tema, que es por qué en este caso es diferente o en qué sentido es diferente o por qué esperamos que tenga mejores resultados. En primer lugar, se está previendo que la tasa que es más atractiva de la que se planteó el año pasado, en el 2016 se introdujo un esquema parecido. Sin embargo, en ese entonces, para ese programa solamente se preveía la condonación de multas y recargos. La tasa no se modificó. Y se preveía que se dieran a conocer los nombres de las personas que se acogieran a este beneficio. En este caso se está planteando que sea anónimo el retorno y que la tasa que se aplica del 8% sea sobre el monto total retornado. ¿Cómo pretendemos, y lo estamos haciendo lo estamos previendo a través de un método, de un procedimiento muy sencillo? Lo único que tienes que hacer es transferir el recurso a México, en los 15 días siguientes entrar a la página del SAT. Ahí habrá una sección para una declaración complementaria en la que los datos que se te solicitarán son los datos personales, los datos de la cuenta a la que fue depositado el recurso. La misma herramienta te determinará el monto a pagar, te emitirá tu línea de captura y en el momento en que hagas el pago, el beneficio se aplica de manera inmediata. Para efectos de verificar el origen lícito, para eso el SAT se reserva sus facultades de revisión que de manera conjunta y coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera podrá llevar a cabo las revisiones que sean necesarias a través del intercambio de información con autoridades de otras jurisdicciones y con esto determinar si efectivamente el origen es lícito. Y Osvaldo, qué bueno que tocas el punto de coordinación porque las cosas se están complicando de manera muy acelerada con nuestros vecinos del norte. Hasta ahorita no ha habido... sabemos que van 5 días de la nueva administración, pero si ellos empiezan a mover su estructura impositiva, especialmente en ISR, y nosotros nos mantenemos, la cooperación y el intercambio de información tendrá que ser pues, relativamente inmediato y estrecho. ¿Cómo van estas pláticas con las contrapartes nuevas? Este proceso se inició ya hace algunos años. Se firmó un acuerdo de intercambio de información automática con los Estados Unidos, el cual ya es perfectamente funcional. Nosotros recibimos de manera anual información respecto de las personas que tienen recursos en los Estados Unidos, y a partir de las cuales nosotros podemos iniciar facultades de revisión. Este intercambio de información se ha ido perfeccionando. Cada vez la información se puede explotar de mejor manera y la información está ahí. De igual forma se ha trabajado con la OSD para tener intercambio automatizado de información con múltiples jurisdicciones. A partir de este año ya estaremos recibiendo información de más de 40 países
que de igual forma nos permitirá, si es el caso, iniciar las acciones de verificación. No anticipamos un cambio respecto de esta cooperación en virtud del interés mutuo y el beneficio de ambos países para poder fiscalizar adecuadamente las obligaciones que en materia fiscal tengan tanto los ciudadanos de Estados Unidos como los ciudadanos mexicanos. El chiste no es que funcione bien, eso no tenemos ninguna duda. El problema es que este cuate puede hacer cosas bien locas, hay que tener un plan B por si ya no quiere seguir cooperando. Sin duda será de las cosas que se tendrán que ir despejando en los próximos días. Al día de hoy nosotros no tenemos ningún indicio de que la cooperación, no solamente en materia de intercambio de información, pero sobre todo y de manera más importante en materia aduanera, vaya a haber un cambio respecto de la relación que es tan importante, estratégica. El mismo presidente de los Estados Unidos ha establecido como una prioridad el tener una aduana, una frontera segura. Para nosotros venimos trabajando en eso durante más de 4 años, en una frontera segura y eficiente, que creemos que se puede obtener con tecnología, con cooperación, con otros mecanismos que nos han dado muy buenos resultados y que confiamos en que nos seguirán dando resultados. Rápidamente, para este año, en términos de recaudación, ¿cuál sería un poco el objetivo? Bueno, la meta está establecida en la ley de ingresos, son 2.740.000 millones de pesos. La estrategia que va a seguir el SAT es la estrategia que se ha seguido en los últimos años, que es a través de la tecnología, ponerla a disposición cada vez mejores herramientas al ciudadano para que cumpla de manera voluntaria y sin mayores costos, y de igual forma utilizar esa información para llevar a cabo las acciones de control y fiscalización que asegure una distribución equitativa de la carga fiscal y de la carga del gasto público entre toda la población. Y seguir aumentando en proporción de PIB, por supuesto, ¿no? Sin duda, ese es el reto. Sería el reto. Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fue un gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias, al contrario. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Inicia el proceso electoral en el Estado de México con 5 actores. Por un lado está la alianza del PRI con el Partido Verde, con Nueva Alianza y Encuentro Social. El PRD va solo con el Partido del Trabajo y también Acción Nacional, que no tiene nadie de socio. Morena y Movimiento Ciudadano, también cada uno por su parte. Sin contar a Morena, faltan todavía 4 candidatos por definir. Pues estaría Morena con Delfina Gómez, que es ya su abanderada, y el resto, pues ya están las alianzas establecidas. Vamos a tener pues prácticamente 5 candidatos. Así es, ¿no? 5 candidatos. En Acción Nacional el tema es si Josefina Vázquez Mota termina aceptando o no la propia candidatura. Ahí se la siguen peleando figuras como José Luis Durán y fundamentalmente alguien que está dispuesto incluso a llevar a tribunales el propio proceso dentro del PAN, que es Ulises Ramírez, un personaje que desde hace tiempo pues cooptó prácticamente una parte del panismo mexiquense, y a ver cómo lo resuelven. Para el Partido de la Revolución Democrática pues el asunto está verdaderamente difícil, porque pues Alejandro Encinas les dijo que no va, y a partir de ello tendrán que buscar una figura que yo no sé qué tan competitiva sea, pero creo que esta división, si Josefina finalmente acepta, vamos a ver cómo procesa el tema de la aceptación de recursos que fueron entregados no para ella, sino para un proyecto de migrantes, que es con lo que ella ha trabajado, pero lo aceptó por parte del gobierno de Peña Nieto, que fue lo que le han estado reclamando. Como propios y extraños, fuego amigo y fuego enemigo. De todos lados. Eso es la parte en la que estaría siendo, digamos, atacada. Las encuestas, como la que publicó El Financiero, aparece con ventaja Josefina, y bueno, veremos qué pasa dentro de los otros partidos. El PRD, decíamos, sin candidato claro, y el PRI que tendrá que decidir probablemente, dicen que mañana
estaría la definición de uno u otro candidato, desde Carlos Iriarte, que es el presidente del partido en el Estado de México, hasta la figura de Ana Lilia Herrera, la secretaria de Educación del gobierno de Rubiel Ávila. Sí, ya se hizo bolas todo ahí en el Estado de México. Originalmente el PAN y el PRD querían hacer una alianza, una gran alianza, y pues los perredistas proponían al señor Alejandro Encinas, algo que pues yo creo que el PAN le parecía difícil de aceptar. En el PAN regresó la idea de que Josefina Vázquez Mota fuera la candidata, algo que parecía haberse diluido, y entonces el PRD dijo que con Josefina no iban y se rompió la alianza. Todavía no está claro si será o no la candidata, como tú bien decías, hay un problema al interior. La última noticia que yo vi es que el Comité Nacional de Acción Nacional había apelado a su facultad de designar candidato, y esto pues estaría jugando a favor de Josefina. Me imagino que eso es lo que impugnaría el señor Ulises. No conozco al detalle el proceso, pero creo que podrían ganarle los del Comité Nacional porque efectivamente tienen esa prerrogativa. Insisto, los detalles son clave en un pleito de este tipo. Creo que si fuese Josefina la candidata, pueden ganar el Estado de México, el Partido Acción Nacional, aún con las acusaciones que ya comentabas. Si no es Josefina, el asunto se complica para el partido porque no tienen ninguna otra figura con el mismo nivel de competitividad. Pero además se va a dispersar el voto en 5, ¿no? Porque los 5 van a tener algo. Incluso Movimiento Ciudadano puede tener una votación. Creo que Movimiento Ciudadano está actuando en la lógica que traía desde el año pasado y el anterior, que es jugar solos para demostrar que tienen un cierto peso en la elección, de manera que en 2018 tengan con qué negociar, diciendo yo valgo 8, 9, 10 puntos de la elección nacional, y eso pues vale algo para una alianza. Entonces por eso me parece que van solos. El PRD corre el riesgo, si no se organiza bien, de desplomarse, quedar abajo incluso de Morena y Movimiento Ciudadano, y el que gane puede ganar con 20 y tantos %. No está de más recordar que la popularidad del presidente Peña Nieto es extraordinariamente baja, y eso debe estarle pesando también al PRI en el Estado. No lo sabemos y lo sabremos hasta después de la votación. No, pero en cualquier caso empieza el partido 1-0 a favor del PRI, dado que no se hizo la alianza entre el PAN y el PRD, eso está bastante claro. Yo creo que estarán encantados en el revolucionario institucional, pero a final de cuentas hay que ver que no se aprende del pasado. Eso es una cosa clarísima. En las elecciones en donde fueron juntos PAN y PRD hace un año y medio, pues fue bastante claro que ganaron y ganaron de calle. Hubo otras elecciones en donde sí hubo una victoria muy específica para el caso del PAN, sin ir en alianza, pero el Estado de México es realmente complicado. Y pues sin duda alguna habrá mucha tela de dónde cortar. Preocupa un poco esta parte de violencia si uno empieza a vincular y a esclarecer nada más estadísticamente en dónde se dio la mayor cantidad de todas las manifestaciones en contra del precio de la gasolina y en dónde se dieron la mayor cantidad pues, de los atracos, porque no hay otra manera de decirle, y saqueos. Fueron en el Estado de México, ya empiezan a jugar diferentes posiciones políticas que desafortunadamente seguirán operando en los próximos meses. Va a ser una campaña relativamente corta, muy concentrada y supongo que muy violenta en términos de ataques, no solamente respecto de los mensajes específicos para el Estado de México, sino de mensajes específicos ya apuntando hacia el 2018. Y veremos específicamente esta ventaja que tiene de entrada el PRI de que no se haya consolidado una alianza. Yo creo que el PRD se está despidiendo literalmente no solamente del Estado de México, sino también de la posibilidad de la Ciudad de México en el 2018, si no es que tiene un aliado claro y posicionado como podría haber sido el PAN. Aquí es importante, ya lo mencionaba ahorita Ernesto, creo que hay que revisar este tema de si aprenden o no los partidos acerca de las alianzas. Yo creo que todo el mundo le queda claro lo que tú dices, si van en alianza su probabilidad de ganar es mucho mayor. El problema es que al interior de los partidos no hay unidad, y esta no unidad es aprovechada y fomentada desde el gobierno. En el caso del Estado de México, el gobierno estatal tiene una relación, digamos, muy cercana tanto con Ulises Ramírez en el caso del PAN como del señor Bautista en el caso del PRD, y les han servido para romper todo tipo de alianzas de manera continua. Entonces, pues también eso es lo que hace muy difícil estas alianzas, que efectivamente pues les ayudarían a ganar. En todo caso, lo que sí queda claro es que una vez que ya tengamos a los 5 candidatos,
ahí el rejuego entre uno y otro va a generar alianzas de facto muy distintas de las que hoy hemos visto, porque aparecerán los 5, pero veremos cómo las disidencias fundamentalmente, yo no sé si en el PRI las vaya a ver, no se ven, pero la disidencia panista, la disidencia perredista, fundamentalmente, y Movimiento Ciudadano va a empezar a jugar en beneficio de uno u otro partido político, y no será una elección en donde el candidato responde de cada partido, tendrá el apoyo total y absoluto de cada partido. Las disidencias juegan. Y si bien el Estado de México no es el laboratorio de la elección presidencial, como se ha dicho muchas veces, estas cosas sí sirven. ¿Cuánto vale cada partido por separado y cómo se mueven por encima de las alianzas formales? Estas son cosas que sí podemos aprender en esta elección rumbo a 2018. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted el tema inflación. Finalmente pegó y pegó fuerte el aumento de los precios de los combustibles. Esto es Dinero y Poder. La entrada en vigor de la liberalización del precio de las gasolinas y del gas LP impulsó la inflación en la primera quincena de enero a 1.51%. Esta cifra es la más alta para un periodo similar desde 1999, cuando los precios subieron 1.62%. A tasa anual, este dato rebasó el límite del objetivo fijado por el Banco Central, el Banco de México, al ubicarse en 4.78%. También ya dijeron que es una vez, que se va a diluir, lo que tú quieras, pero pegó y pegó fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí, ya una inflación cercana al 5% y con precios al productor, híjole, cerquitita de los 9%, sí tienes ya un problema bastante serio, porque aunque sea de una sola vez en términos de que no se vaya a gestar, yo lo dudo, porque a lo mejor vamos a ver crecimientos adicionales del precio de la gasolina por ahí de marzo o abril, o a lo mejor en junio. En febrero. Ahorita en febrero que hay el ajuste, va a depender mucho de cuál es el valor del peso. Y del tipo de sobre cambio. todo, ¿no? Eso va a ser lo más importante. Y de cómo se mueva hacia adelante el precio de la gasolina internacionalmente. Pero bueno, eso va a seguir retroalimentando. Hay sectores que la sufren durísimo. El sector transporte evidentemente usa muy intensivamente los combustibles y son los que más han tratado de empujar, pero con controles muy específicos. Tienes ahí una inflación reprimida, pero no hay un solo sector de la economía mexicana que no utilice al transporte para mover sus mercancías o proveer sus servicios. Es por eso que tenemos un impacto tan elevado de un producto muy específico como es la gasolina o como el propio gas LP. Yo te diría, sí podemos llegar a ver inflaciones superiores al 5, 5,5%, posteriormente tenderán a bajar y será una tarea del Banco de México de apretar la tasa de interés para disminuir la demanda agregada. Desafortunadamente eso le va a pegar y le pega muy fuertemente al consumo privado y también, desde luego, ya más apachurrada no puede estar la inversión después del comportamiento que tuvo durante todo 2016, pero pues en el margen puede tener tasas de crecimiento negativas importantes. Creo que aquí ahora vale la pena usar la otra serie de datos que publica el INEGI, originalmente publicaba el Banco de México, que es lo que se llama inflación subyacente. Esta medición es cómo cambian los precios, quitando algunos precios que tienen variaciones por cuestiones estacionales, como por ejemplo las verduras y frutas y demás, y también los precios de combustibles. Si uno quita eso, ve con más claridad cuál es el comportamiento real de los precios, y ahorita, mientras que esta inflación normal se fue casi a 5, la inflación subyacente todavía está en 3, entonces, pues, pero lleva una tendencia muy clara hacia arriba. Aunque en la segunda quincena de enero baje la inflación y vuelva a subir en la primera de febrero y baje en la segunda de febrero otra vez, la subyacente nos va a dar una tendencia mucho más clara. Yo creo que esta inflación es la que va a apuntar muy claramente lo que va a ocurrir hacia finales del año, que yo esperaría esté en el orden del 4%. O sea, ya no vamos a tener inflaciones de 3 o menos de 3, vamos a estar en inflaciones de 4. Una inflación de 4% pues se oye feo comparado contra el 3, pero comparado contra la historia nacional desde los años 70, pues es una maravilla. Lo mismo que el crecimiento, ¿no? El crecimiento ahorita todo el mundo estima que por
ahí de 1,5, 1,7. 1,4 dice el promedio. Sigue siendo una maravilla comparado con el -4 de Brasil o el -6 de Rusia o el estancamiento que lleva la Unión Europea de hace varios años. Entonces, otra vez, no es que estemos funcionando de lujo y no es que estas cosas salgan gratis, pero tampoco hay que pensar que estamos en una situación crítica, porque luego la raza pues le empieza a juntar todo, ¿no? Que si Trump nos va a poner el muro y que subió la gasolina, pues ya se va a acabar el mundo. Tranquilos. Ahora, en este mismo sentido, Macario, estaríamos pensando que el Banco de México tendrá necesariamente que meterle fuerte a la alza en la tasa de interés, ¿no? Desafortunadamente yo creo que va a ser el caso y bueno, irremediablemente lo va a tener que hacer, yo creo que anticipándose a lo que pueda decidir la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cuando actúe la Reserva Federal, el Banco de México tendrá que incrementar proporcionalmente, pero ahorita este es un fenómeno interno y es un fenómeno interno que tiene que ver específicamente con el incremento de los precios de la gasolina para que no se genere precisamente una bola de nieve, modificando una cosa que es fundamental para el Banco de México. No solamente es la inflación subyacente, sino son las expectativas inflacionarias. Y ahí hay expectativas inflacionarias que nos dicen, pues ojalá pueda ser el escenario de Macario, que lo ve más cerca del 4%, pero ya hay analistas económicos que están pensando en 5 o un poquito arriba de 5, que sí ya nos pondría en cierto problema hacia el final del año, porque no hay enemigo más importante del consumo que el deterioro que puedan tener los salarios reales con una inflación elevada. No, y también es el peor enemigo de la distribución del ingreso. Es decir, la inflación lo que genera es que quienes viven del flujo empiezan a tener un menor ingreso y quienes viven de sus acervos, de su capital, de sus edificios, sus plantas, esos aguantan sin problema la inflación. Entonces se va haciendo pues cada vez más rico el rico y cada vez más pobre el pobre. Entonces si alguien está preocupado porque en México se reduzca la pobreza y avancemos en la mejor distribución, pues lo que hay que hacer es bajar la inflación lo más pronto posible. Para eso es necesario que suba la tasa el Banco Central, eso va a ser. Creo que adicionalmente es muy importante que las expectativas de los actores económicos sean mejores. Y por eso insisto en la importancia de poner las cosas en su justa dimensión, porque cuando uno empieza a angustiarse, empieza a ver las cosas de una manera más negativa de lo que son y empieza a actuar en consecuencia y el resultado al final es que efectivamente las cosas empeoran. Entonces, por eso conviene estar más tranquilos, ¿no? El tema de tipo de cambio que, por supuesto, ha estado fluctuando más en función de pues percepciones de que las cosas van a ir mal porque nos convertimos de la noche a la mañana en los enemigos de un gobierno que pues tendría que buscar enemigos en otro lado. O sea, finalmente, pues China es un enemigo muy, muy claro para el gobierno norteamericano. No sé si enemigo o adversario para bajarle el tono. Pero México, en todo caso, ha aparecido frente a la Unión Americana, y ya lo decíamos desde el primer bloque, como un socio estratégico en todo sentido, pero en este discurso totalmente absurdo y maniqueo del señor Trump, en donde el único bueno es él y todos los demás son malos, uno pensaría que esta idea de que seguir presionando a México y mantener un tipo de cambio del 20 a 21 o 22 pesos, esto de alguna manera terminaría por convertir otra vez a la economía mexicana en una economía exportadora con mano de obra barata por el tipo de cambio que termina por golpear los salarios, y ahí nos podríamos quedar un buen rato, ¿no? Yo creo que, bueno, nos ha hecho un gran favor Donald Trump al llevar el tipo de cambio hasta donde está, no, por la competitividad que le da a las exportaciones, pero no nos ayuda mucho en términos del impacto inflacionario. Y lo vemos precisamente en esta inflación subyacente. Ahí es en donde el tipo de cambio que fundamentalmente le pega a las manufacturas en nuestro país ha seguido aumentando de manera consistente. Se va a tener que reflejar tarde que temprano. Esperemos que esta contención que haga el Banco Central pues pueda funcionar. Pero, pues, a final de cuentas va a seguir, el señor Trump va a seguir dando tuitazos. Es parte del comportamiento de un dictador encontrar un enemigo fuera de casa. Hasta ahorita hemos sido nosotros, en el momento en que dejemos de ser su enemigo favorito será otro, pero México tiene otro enemigo ahí que se está escondiendo y que puede salir con una cara horrorosa en el transcurso del 2017, que se llama déficit público. Si no podemos controlar nuestras finanzas públicas, tarde que temprano, el tipo de cambio también va a reflejar eso. Y pues las evaluaciones que hagan
todas estas agencias calificadoras como Standard & Poor's, Moody's, Fitch, etcétera, van a seguir encima de nosotros para tener un comportamiento ejemplar en materia de finanzas públicas a lo largo del 2017. Como tú bien decías, el tipo de cambio está en donde está por nerviosismo, por angustia. Otra vez, lo comentaba yo hace rato, la forma como uno percibe el futuro modifica las acciones de hoy. Entonces la gente se espanta y el dólar se nos va a las nubes. Aquí hay dos caminos. Uno es que el dólar se regrese al valor más o menos razonable, que podría ser 18.50 o 19 pesos. Hay empresas como Goldman Sachs que estimaban que eso podría ocurrir hacia fin de año. Si ese camino ocurre, entonces pues el asunto se mueve de una manera bastante más tranquila. Si no pasa eso y se mantiene en los 22 pesos o por ahí, lo que vamos a tener es que la inflación va a ir recuperando la brecha. En el largo plazo en México, la inflación siempre le gana al dólar. Todos los amigos del auditorio que creen que comprando dólares le están ganando a la inflación, se equivocan. En el largo plazo la inflación siempre gana. Así ha pasado desde 1970, década tras década. En este momento el dólar trae una pequeña ventaja sobre la inflación, que la inflación puede recuperar en 3 años, 4 años, de 5, 5,5, 6%, y con eso se acabó la ventaja que traía el dólar, y entonces regresamos más o menos a la situación previa. Entonces son los dos escenarios que tenemos enfrente para que los amigos del auditorio lo vayan tratando de imaginar. Va a depender mucho de circunstancias que no están bajo nuestro control. Lo único que está bajo control y que hay que cuidar es lo que tú decías, el déficit del gobierno, y ese es el que tiene que estar atento el secretario de Hacienda, ¿no? Bien, bien amarradito, porque si no, ahí sí nos pegan y nos pegan fuerte. La noche Alvera Macaros, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche en Dinero y Poder. Estamos en la radio también, Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.